Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor y de la Fundación Ama Allá. Hoy 10 de octubre del año 2022 en Campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, planeta Tierra. Laudato Si, nuestra casa común. Amén. Estamos en vísperas de iniciar nuestra conmemoración de la novena a nuestra santa hermana Laura Montoya Upegui. Empieza este próximo miércoles, Dios mediante, la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Jericó. Cordialmente invitados, seres amados, a la peregrinación con suma devoción y con toda la bendición del Señor. Sería igualmente placentero el 21 de octubre poder conmemorar este día que acontece en su ser siendo la ascensión al Señor. La prueba máxima de la existencia de Dios, de la providencia de Dios y de la magnificencia del Dios que ha sido, que es y que será siempre, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y eso para señalar que hoy en el Evangelio de San Lucas, cuando en aquellos tiempos le preguntaban la comunidad, apiñándose como en una piñata alrededor suyo para pedir señales, signos, pruebas. No hay más otra que la que en aquel entonces él señalaba a los ninivitas en la ballena que albergó a Jonás por 3 días, 3 noches, igual que a Jesucristo en la tierra por 3 días y 3 noches, y resucitó después de su pasión muerte. Y asimismo en los Gálatas, una confrontación severa a la creencia en que es libertad de ser siendo seres amados en Dios estamos nosotros. Porque si bien venimos de 2 herencias, como naturaleza humana, hijos de la esclava, que representa la antigua alianza, que representa las esclavitudes al mundo, a lo mundano, a lo inmundo de este mundo, o si somos hijos de la libertad en Dios, espiritual, mental y emocional, que es la propia venida del Hijo de Dios para salvación nuestra y santificación con el Espíritu Santo, en gracia de Dios, co-creando con Él. O sea que ante la pregunta de una señal, es únicamente esa, la respuesta. Aceptar nuestra condición humana, limitada y absolutamente dependiendo del absoluto. Sea el Evangelio y la primera lectura que nos acompañen hoy, esta meditación, y el Salmo 113, en el que bendito sea el nombre del Señor por siempre. Amén. En el libro de los Gálatas, allí en el capítulo 4, de los versículos 21 en adelante, lo que significan o simbolizan mejor Agar y Sara. Díganme una cosa, ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava
y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos, pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos, porque la Escritura dice: Alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pues dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 113, bendito sea el nombre del Señor por siempre. En alabanza a la bondad del Señor. Aleluya, siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto, y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado, para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 29 y 32, algunos piden una señal milagrosa. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles: la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nuestro amado Maestro Jesús
profeta, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, no puede ser más explícito, más contundente y más ecuánime como hijo de Dios para siempre proclamar la verdad en justicia y en amor. Es la única significación que se puede dar allí, que es de la interpretación con la realidad, con el orden natural, con la creación de Dios y todo lo que ha sido creado por Él y es mantenido por Él y es potenciado por Él, incluidas las criaturas que somos siendo. No en vano allí el Espíritu Santo me ponía en la duda al leer la palabra de Gálatas en la carta que hace, cuando hablaba de símbolos o simbología, o hablamos de signos y de significación. Pues los símbolos están asociados a las culturas, a las tradiciones, a las relaciones que se establecen con las creencias, muchas de ellas llamadas mitologías o mitos, y entre ellas está nuestra religión cristiana, católica, y ya llegan derivaciones apostólicas, romanas, etcétera, que entran a ser divisiones dentro de la gran unidad que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha sido, que es y que será siempre, omnisciente, omnipresente y omnipotente. No hay más verdad, no hay que buscar más, no hay que inventar más. Y lo que acontece allí como maravilla de Dios es el amor. No hay otra forma de poder decir cómo se congregan todas las criaturas a alabar, a bendecir y dar gloria a Dios, que es la creencia que nos mueve. Porque también hay una creencia en la que mueve a otros seres que se proclaman no creyentes, la del enemigo, la del adversario, la del opositor, que es el falso maestro, el falso sacerdote y el falso profeta. Esto es lo que, en síntesis, nuestro Señor Jesús le plantea a estas comunidades, nos lo planteó a nosotros y lo recalcó Pablo a los Gálatas. Bueno, ¿con quién estamos? No se puede tener a Dios y a los hombres al mismo tiempo. No se puede servir a la divinidad y a la mundanidad. No se puede estar pensando en una vida trascendente, en el reino de los cielos, y permanecer en esta vida terrenal, en el mundo. Saber que este es de paso, que es de momento, que es frágil, como toda criatura. Y esa presunta justificación de querer buscar una explicación a todo, como lo hace la ciencia, de querer buscar nuestra propia interpretación a todo, como es el abuso de las libertades, que son infinitas, miles de millones de seres, aconteciendo en miles de millones de circunstancias y generando miles de millones de posibilidades o de situaciones o de adversidades. De ahí que es tan obvia la respuesta de nuestro Señor Jesús, que cita dos testimonios, su propio testimonio de la pasión, muerte y resurrección. Es que ¿qué más se necesita? Ya la vida de por sí es un milagro, y el milagro no es para tener fe, la fe es la que permite ser siendo un milagro y acontecer milagrosamente y derivar de allí milagros. Jesús mismo lo decía en otra de sus apartes allí en el Santo Evangelio, que se sorprenden por haber un milagro, pero veréis cosas mayores, como le decía a Bernabé, debajo de la higuera, que porque le dijo que lo había visto allí y cree, pero que habría de ver cosas mayores, y es el potencial en cada ser, aconteciendo con fe, con confianza y esperanza en Dios, que es continuar la obra maravillosa de la creación, ser coautores con Jesús, con el Espíritu Santo en la gracia que nos concede y la voluntad del Padre Creador. Es la única fe que hay que tener en sí mismo, pero con Cristo caminando de la derecha.
de Dios, no al otro lado, de la izquierda, del enemigo, del opositor. Y es paradójico entonces cuando cita su propio testimonio, pero entonces está la reina de Saba que va a ver a Salomón, en el medio de la riqueza, del poder y la gloria que concede lo humano, el honor y las pleitesías basadas en el tener, en el poder, en las riquezas de este mundo, de lo mundano, donde queremos quedar aparcados, pero no somos ni de aquí ni de allá, decía ayer el padre Pedro Justo de Río, como la canción de Facundo Cabral, ni soy de aquí ni soy de allá, porque aquí estamos de paso. Y si somos del reino de los cielos, porque es eternidad, es libertad del alma, es en la única que hay que entrenar para que siga siendo libre, pero nosotros la esclavizamos en el cuerpo, la queremos someter a la mente y la queremos someter a este mundo, no, ella es libre y no depende de nosotros. Es tan absurdo ello como querer contener a Dios en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente y en nuestra propia capacidad de interpretación o de darle un significado. No, Él supera todo. Eso sería tan absurdo como querer relativizar a Dios a una partícula que somos cada uno de nosotros, seres humanos, seres vivos, no humanos, espíritus libres. Y así los juntemos a todos, miles de millones, nunca seríamos ni siquiera un asomo de lo que es Dios. Porque en su gracia divina hace manifestaciones, hace revelaciones, hace migraciones para que uno tenga una oportunidad de acercamiento a la fe, de enriquecimiento espiritual y de crecimiento como común unidad, pero con absoluta seguridad que estamos equivocados pretendiendo hacer a Dios a nuestra manera, que Él nos va a permitir como Dios que hagamos idolatría en sí mismo. Y todo esto de someter al capricho, al albedrío propio, a la voluntad propia, lo que es la voluntad de Dios, es soberbia, espiritual, mental, intelectual, y son taras mentales que nos ha infundido la sociedad. Entonces, amorosamente lo digo, somos unos tarados y seguimos potenciando mundos de tarados. Decía el padre Pedro Justo de Río, ¿y qué queremos educar? ¿En la libertad que es Dios o en la esclavitud que es el mundo? El consumismo, el esnovismo, el estupidismo, amorosamente lo digo, para allá vamos todos. Y en la reciente experiencia lo pude comprobar de un curso de ética para estudiantes de la Universidad de Antioquia, en formación y en cualquier universidad, vaya a ver. La ética no deja de ser un contenido, un discurso, una retórica, cuando realmente es la esencia. Lo que pasa es que nos duele la confrontación, le tenemos miedo, le tenemos pavor al mismo Dios porque nos confronta en Jesús. Hay mucha gente que no cree en Jesús porque le dice la verdad en la cara, porque la verdad es ecuánime, no tiene doblez, es sí o es no. O se cree en Dios o no se cree en Dios. Y si se cree en el maligno, en el no benigno, ya se está retando a Dios. Y eso en nuestra religión es un pecado grave. Y entendido como ello es haber olvidado Shema, escucha a Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Conectar con la divinidad, conectar con la humanidad y conectar con la terrenalidad de la Santa Cruz. Es nuestra mayor simbología y ese es un símbolo cultural de la cultura cristiana, mente, alma y cuerpo. Y en las diferentes tradiciones del mundo, de un solo Dios monoteístas está el Cristo. Y en las religiones de otras culturas politeístas, de Grecia, de los mismos judíos y antes de los sumerios, están dioses y todos dependen de un solo Dios y es un Cristo interior que sana, que salva, que restaura. Y hay una gracia de un espíritu que santifica. Y en última instancia, todas convergen a Dios. Ya lo otro es profano.
Ya lo otro es declarar la guerra abiertamente al Creador, a la divinidad, a la potestad. Y en ese declararla es irse en contra y dedicar su vida a caminar por donde no debe, a ponerle fin a lo que no es, los medios, el dinero, las energías, la vanidad, los símbolos que ofrece la sociedad, falsos símbolos, porque no hay cultura, porque no hay un arraigo, porque no hay una pregunta por el origen, porque negamos la respuesta única del origen. Hemos nacido del paraíso y hemos de volver al paraíso. Y el único camino, verdad y vida es Jesús, Cristo. En todas las religiones del mundo es el Cristo interior. Ahí está la propia respuesta. Y es lo que primero hay que estudiar, revisar y escuchar. Escucha Israel, allí adentro. Ir a la montaña de Israel es ir adentro al corazón. Ahora sí salga a las montañas y va a ver el mismo Cristo en la creación, en la maravilla de la creación, de las criaturas. Ahí está el Cristo, silencioso, como siempre. Y en esa interacción, cuando empezamos a conversar, a hacer versiones de Cristo, cada ser siendo, empieza ese entramado, ese tejido, esa red social, cultural, planetaria, que nos conecta con la creación. Solo allí se podrá lograr trascender. De otra forma es imposible, porque ir en contra, ir dilatando, es ir justificando la propia ignorancia, la propia ceguera en el alma, en la mente, en el cuerpo. Es querer seguir caminando a tientas, es querer seguir promoviendo falsas tradiciones, falsas culturas, falsas costumbres. Eso es la ética contraria, una antiética, porque es antivida, es antinatura, es antilibertad. ¿Cómo va a ser santificante? Gloria a Dios. Ir a quitar la vida de seres que aún no han nacido. Por una vanagloria, por un accidente, por una situación, pero es una decisión propia que trae consecuencias en la humanidad y en el planeta y en la creación. Porque ese ser que ha de nacer permite acontecer la gloria de Dios. Porque es darle continuidad a su creación, es obstruir la mano de Dios, es quererle poner barreras, limitaciones y condiciones a Dios. Eso es completamente profano, idólatra y estúpido, porque nos morimos, somos finitos. De ahí que no tengamos seguidores en nadie, caminemos en lo posible, en lo viable, en lo necesario juntos. Si es de ese sentir, de ese querer, de esa voluntad propia, si no, infinitas oportunidades has de encontrar, pero la primera es tuya. Síguete a ti mismo, pero camina del lado de Dios, del lado de Cristo. Camina con Él. El mensaje no puede ser más claro hoy en la palabra de Dios. Ya las interpretaciones quedan en cada ser, en su conciencia, y que reafirmemos esa condición bautismal de creer en Dios, de renunciar al enemigo, de comprometerse cada día en ser mejor versión, en una versión de Cristo, y dar la gloria a Dios por todo lo que acontece. Es el verdadero milagro, esa es la verdadera señal, signo o significación que hay. La cultura del reino de los cielos que se teje con una educación desde acá. Y hemos sido muy mal educados, muy mal educados. Los que le sirven al maligno, o cuando le servimos al maligno, sí hay fe, pero en lo que no debe ser. Y lo hace a la perfección, siempre va adelante. Amén. Amén en Cristo Jesús y en Dios Padre Todopoderoso y en el Espíritu Santo. De lo contrario, amén, amén y amén, para borrar esa huella adversa, perversa
que nos tiene constreñidos. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo, bendecido día.